Buenos días, hermanos y hermanas que están con nosotros en esta tarde. Les damos la cordial bienvenida a esta nueva capacitación que va a ser de mucha ayuda, bendición y beneficio para todos ustedes y nosotros, los que estamos trabajando con niños, adolescentes, en nuestras comunidades y en nuestras iglesias. Entonces les damos la más cordial bienvenida. Yo sé que el Señor va a darnos mucho material en esta tarde, el cual nosotros debemos de tomar muy en cuenta, ¿verdad? Ahora en estos tiempos difíciles en nuestros países, este es un tema muy difícil, ¿verdad? Para muchos tratar, pero sí de mucha importancia para que nosotros lo podamos tratar en la iglesia. Vamos a dar inicio, vamos a orar, le vamos a pedir al Señor, ¿verdad? Su bendición y que esta información, que no solo la escuchemos, sino que también la pongamos en práctica, tomemos acción, ¿verdad? Para el beneficio de nuestros niños, de nuestros adolescentes, en las iglesias, pero también en nuestras comunidades. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y vamos a orar. Amado Padre Celestial que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y tú has sido fiel, tú has estado con nosotros, Señor, y yo sé que tú caminas también con nosotros, Padre, en cada momento que nosotros estamos para aprender, para capacitarnos, Señor, para servir de una mejor manera en tu reino. Señor, en esta tarde yo te pido por cada hermano, cada hermana que están presentes acá en esta plataforma, Señor, que tú les bendigas, que tú abras sus corazones, Señor, y que tú nos des ese celo que necesitamos tener para el beneficio de nuestros niños, para el beneficio de nuestros adolescentes, Señor, y que seamos nosotros la voz de aquellos que no pueden tener una voz, de aquellos que están siendo víctimas, Señor, de esta situación tan desastrosa. Señor, te pido que tú nos ayudes, que nos dé la valentía, el valor que nosotros necesitamos, Señor, como líderes, como obreros en tu reino, Señor. Gracias porque tú eres bueno y te alabamos. Señor, te pido que tú bendigas a la licenciada, Señor, que nos va a compartir. Dale las palabras, Señor, y que todo lo que hagamos en esta tarde sea para la honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buenas tardes, amados hermanos y hermanas que ya se han conectado. Esta tarde es para nosotros, ¿verdad? Las personas que laboramos en el Ministerio de los Niños. Un privilegio darles a ustedes la cordial bienvenida y gracias por conectarse, gracias por estar preocupados y preocupadas por la niñez de nuestra iglesia, pero también por la niñez de nuestra comunidad donde se encuentra la iglesia, ¿verdad? Y en esta tarde, pues también le queremos dar la más cordial bienvenida a la licenciada Wendy Segura. Ella trabaja, labora en Juvenfami y la verdad es de que ya la tuvimos hace como un mes, ¿verdad? Acá con nosotros y damos gracias a Dios por su vida, su ministerio en ese lugar, porque está poniendo a las órdenes del Señor su profesionalismo también. Ella es psicóloga especializada, ¿verdad?, en niños adolescentes y damos gracias a Dios por la vida de la licenciada Wendy Segura y gracias por aceptar de nuevo la invitación que nosotros le hiciéramos en su momento. Así que esta tarde, pues sin más preámbulos, le vamos a dar el tiempo a ella para que inicie esta capacitación, el cual le hemos puesto nosotros por nombre, ¿verdad? Aprendiendo a cuidarme. Así que, licenciada, bienvenida y el tiempo es para usted. Hermano, nuevamente ustedes lanzaron hacia Juvenfami y hacia mi persona, y para mí pues un gusto poder compartir con ustedes, ya que son un ministerio que trabaja y es lo que el Señor encomendó, ¿verdad? A sus pequeños. Así que esto
es de gran bendición. Así que hoy vamos a tener un tema tan fuerte, podríamos decir, ¿verdad? Porque en realidad este tema del abuso es un tema que por años ha afectado a la niñez y sigue afectando. Y ustedes como líderes, como educadores, tienen el papel de poder dar voz a los niños para que se defiendan, para poder darles las herramientas y poder detener el plan del enemigo, que es destruir la vida de los pequeños, ¿verdad? Un abuso sexual, hoy vamos a ver el impacto que tiene en la vida de una persona. Así que el enemigo no está nada contento que nos estemos capacitando, que nos estemos preparando, pero nada nos detiene para poder seguir en la obra de Dios y poder hacerlo mejor. Quiero agradecer a Mijail Soto, que él está conmigo también como parte del equipo de Juven Family, y él me va a estar apoyando con la presentación, y él es quien me ayuda a crear pues no solo las presentaciones, sino el material como la otra vez que de apoyo les compartí. Entonces le doy gracias porque él está aquí presente también en esta reunión. Bueno, entonces vamos a entrar a este tema porque en realidad es bastante el contenido y yo espero pues que tengan ahí el material para poder ir tomando nota o para ir escribiendo sus preguntas y en su momento vamos a dar respuesta, aunque siempre vamos a dejar un espacio al final porque puede ser que en el desarrollo del tema algunas preguntas se vayan respondiendo, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con el tema. Pues el tema de la capacitación que ustedes tuvieron como invitación es aprendiendo a cuidarme, ¿verdad? Este material lo tengo aquí yo en físico, ¿verdad? La otra vez yo se los di como herramientas, ¿verdad? Les hablaba un poquito de él, que es un material que nos puede ayudar para trabajar con niños. Y este material es para prevención del abuso sexual infantil. Ese es el tema de hoy, aprendiendo a cuidarme. El material para prevención es una herramienta para prevenir el abuso sexual infantil. Y entonces hoy vamos a hablar acerca de este tema. Y antes quisiera siempre recordarles quién es Juven Family, ¿verdad? Juven Family es una institución que trabaja en pro de la juventud y la familia. Su objetivo es restaurar, ¿verdad?, la relación familiar. Y cumple su objetivo a través de tres áreas, que son las capacitaciones, como la que hoy estamos recibiendo, la atención individual clínica, donde hay diferentes psicólogas que atienden diferentes necesidades, como en mi persona, el área infantil, el área de mujeres y el área familiar. Acá están las psicólogas que son parte del equipo de Juven Family. Y aparte, Juven Family también apoya a las familias teniendo material de apoyo para que puedan tener aprendizaje, ¿verdad? Como siempre recomendamos material para poder seguir aprendiendo. Esas son las tres áreas que trabaja Juven Family y allí está el número de teléfono y luego también pues nos pueden buscar en las redes sociales como Fundación Juven Family. Muy bien. Bueno, vamos a platicar entonces acerca de el abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil puede y debe ser prevenido, ¿verdad? Si educamos, la clave aquí es la educación sexual. ¿Y cuándo inicia la educación sexual? Desde los primeros años de vida, ¿sí? No me voy a sentar yo a darle el tema de educación sexual al niño, pero el material que vamos a abordar nos va a enseñar cómo desde los primeros años podemos enseñarle al niño lo que es educación sexual. El abuso sexual infantil, UNICEF nos da cifras alarmantes de cómo los niños son víctimas día a día del abuso sexual. Dice que en América Latina y el Caribe
cada hora 228 niños y niñas son abusados sexualmente. Entre el 70 y 80% son niñas, que en la mitad de los casos viven con sus agresores. Eso significa que el agresor es alguien de la familia, ¿verdad? Y esto afecta, ¿verdad? A las familias. Y este número, estas cifras, fueron antes de la pandemia, porque las cifras se elevaron. Ahorita que estuvimos en época de pandemia, lastimosamente los niños que estuvieron en casa, ¿verdad? Ahora fueron más vulnerables, porque increíblemente el hogar donde deberían de ser, donde ellos están seguros, ellos están siendo afectados. Para los niños ir a la escuela era su lugar más seguro, o ir a la iglesia, ¿verdad? Entonces, para algunos la pandemia fue afectarles, ¿verdad? Porque hubo más violencia, tanto física como de abuso sexual. Muy bien. El abuso sexual infantil puede ser de dos tipos. Puede ser físico y psicológico. El abuso sexual no solamente es el que agredan a alguien en su cuerpo, no solamente es que afecten la integridad física, sino también el abuso viene en afectar la mente, los pensamientos, dar información que el niño todavía no debe tener, algo precoz, algo antes de tiempo. Eso es el abuso psicológico. Vamos a ver ahorita la definición de cada uno. Definición del abuso sexual físico. Dice que son caricias eróticas en cualquier parte del cuerpo. Son prácticas sexuales orales, anales o vaginales. O sea, cualquier caricia que tenga otro sentido, que tenga esta característica erótica, eso es ya un abuso sexual físico. Más ahorita vamos a explicar la diferencia de lo que es el abuso y la violación, pero algunos creen que si no hubo una penetración, no hubo un abuso. Ah, no le hizo nada, solo la tocó o solo lo tocó. No pasó nada. No es así, ¿verdad? O sea, solo una caricia, un beso, puede ser ya un abuso. Es ya un abuso, ¿verdad? O sea, no es solamente que haya una penetración o un daño en el área genital. Ahora vamos a ver la definición del abuso sexual psicológico. Esta es la exposición a materiales pornográficos. Por ejemplo, que en casa un adulto tenga el mal hábito, tenga esa adicción de ver pornografía y cree que sus niños están dormidos, cree que lo va a ver en un horario donde no es visto. Y el niño es expuesto a escuchar o a ver este tipo de contenido, están abusando psicológicamente en el área sexual al niño, porque ya se le está dando información que corrompe su mente. Entonces él va a tener dudas si va a querer ir a averiguar o investigar, y ya esto afecta el área psicológica del niño. También la exposición a relaciones sexogenitales de padres de familia. En algún momento, cuando no se tiene cuidado porque se están en la misma habitación o creen que sus niños están durmiendo, y no es así, y los niños son expuestos, eso da también información al niño, confusión de qué observó. Entonces, eso es un abuso sexual psicológico. También ser expuesto en conversaciones eróticas, o que en la familia tiendan a hacer bromas en doble sentido, chistes con este contenido. Yo lastimosamente pude conocer a niños que a corta edad
expresaban unos chistes, ¿verdad? Comedias que repetían de adultos, con unas vulgaridades, con contenido sexual, que yo decía, ¿será que el niño comprende y entiende lo que está hablando? Pero esa información la tuvo de malos hábitos de la familia. Entonces, esto es un uso sexual psicológico y esto hay que tener mucho cuidado. Ustedes que trabajan con familias, con líderes, esto es material para poder educar a los padres, que salgan de la ignorancia, ¿verdad? Y poderlos educar para poder prevenir este tipo de abuso. Gracias. La diferencia entre violación y abuso es que una violación hay una agresión, es algo violento, ¿sí? Eso es una violación. Cuando hay agresión, cuando hay violencia, cuando hay forcejeo, eso es un abuso, es una violación. Pero un abuso sexual es aquel en donde el niño no tiene conocimiento de lo que está pasando porque se está utilizando la sutileza. El agresor llega poco a poco, se gana la confianza del niño hasta caer directamente ya en el contacto sexual. Conoce las carencias del niño, sabe cómo convencerlo, cómo llegar a él. Entonces, esta es la diferencia de una violación, que es donde hay agresión, y el abuso, pues la palabra, ¿verdad? Abuso. Había una confianza y se pasaron esa confianza que había, abusaron de la confianza que había en relación familiar o relación de amistad, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Por eso algunos creían que la violación era cuando había una penetración. Por eso les digo que algunos decían, pero no hubo nada, no hubo una penetración, no fue violada o no fue violado. Entonces se sentían aliviados y no es así. El abuso sexual, ya vimos atrás el concepto, ¿verdad? Que no tiene que ser necesariamente una penetración, aunque puede llegar, pero solo caricias, eso afecta al niño y más adelante vamos a ver las consecuencias negativas que esto trae. Ahora vamos a ver conclusiones de varios estudios realizados acerca de víctimas del abuso sexual. Cómo esto tiene impacto en la vida adulta, ¿verdad? Personas que fueron víctimas de abuso en la niñez, en la vida adulta, cómo pudo haber afectado la vida. Dice que las niñas son víctimas de abuso sexual más frecuente que los niños, pero ellas suelen reportarlo más. Porque recordemos que como característica de la mujer es más fácil pedir ayuda, ¿verdad? Hablar, desahogarse, y los hombres tienden a callar, ¿verdad? Entonces, sí lo sufren, pero no lo reportan tanto como las niñas. Dice, los niños callan y por esto sufren daños emocionales más serios que las niñas, razón por la cual el porcentaje de depresión, suicidio es más alto en ellos, ¿verdad? Entonces, vemos ahí cómo afecta, ¿verdad? Y la diferencia que hay entre pues niños y niñas, ¿verdad? Que puede ser más que las niñas sean afectadas, pero los niños el impacto puede ser muy dañino. La mayoría de abusos sexuales son cometidos por personas de confianza y cercanas a los niños, y es más frecuente que el victimario sea del sexo masculino. Es más, ¿verdad? Frecuente, pero eso no significa que no cuidemos a los niños de personas del sexo femenino. A veces como que pudieran dar más confianza, pero de igual manera. En Juvenfami hemos tenido y escuchado tantos casos, ¿verdad? Que en un caso, la misma empleada doméstica
era quien ponía a la niña que cuidaba a observar pornografía. Y la niña pudo hablar con sus papás porque preguntó la duda, ¿verdad? Papá, mamá, ¿qué es hacer el amor? Y los papás, ¿de dónde viene esa duda? Y la duda era de lo que la persona, una mujer, ponía a la niña a ver videos, ¿verdad? Mira, están haciendo el amor. Entonces, estaban el querer enseñar pornografía es como para poder preparar al niño, ¿verdad? Que es algo normal que hacen las personas para luego poder también ya abusar, ¿verdad? No solamente psicológico, sino ya físico. Muy bien. Los niños discapacitados físicamente o mentalmente son más vulnerables a ser víctimas de abuso sexual. Las personas que tienen alguna dificultad, ¿verdad? Cognitiva o física, por lo mismo, en algún momento, por no tener comprensión o no tener un lenguaje claro, expresivo, pueden ser más víctimas. Entonces, son personas a las que hay que cuidar más. El 85% de homosexuales fueron víctimas de abuso sexual en su infancia, ¿verdad? Algunos, ya ahora con esto ustedes han escuchado mucho, ahora que se habla del homosexualismo, ellos que están luchando por sus derechos, no hacen como fuerza o no hacen o comentan que esto es una realidad, pero esto fue una investigación que se realizó. Y es que si indagamos cada caso de persona que tiene problemas de identidad sexual, si indagamos los casos, sí hubo una experiencia en la niñez donde hubo un contacto. Y lo que sucede es que cuando, por ejemplo, un niño ha sido abusado por un hombre, ¿verdad? Esto va a crear confusión de identidad, ¿verdad? Porque le están dando una información equivocada y creer que esa es la manera de cómo recibir afecto o esa es su identidad sexual, ¿verdad? Eso puede afectar. Y en caso de las mujeres sucede que como más común es que el agresor sea un hombre, por rechazo a la figura masculina, ¿verdad? Por haber sido abusadas, entonces rechazan la figura masculina y prefieren estar con una mujer. Entonces ahí es donde está el problema de identidad en orientación también. En el 95% de los casos de prostitución adolescente, estuvo presente el abuso sexual infantil. O sea, la mayoría de mujeres, el 95%, dice acá, de las que practican la prostitución es porque fueron víctimas y ese concepto equivocado quedó en ellas, ¿verdad? O sea, esa información precoz les hace creer erróneamente que su cuerpo es para esto. Y lastimosamente, cuando hay un abuso, a veces son constantes repeticiones. Por ejemplo, una niña fue abusada por un tío. Al tiempo es vulnerable y es abusada por un primo. Luego es abusada y tienden a haber varios abusos. Entonces viene el concepto equivocado. Bueno, esto ha de ser normal y mi cuerpo ha de ser para esto, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene este desorden y en algún momento caen en la prostitución porque hay una desvalorización de su cuerpo. Todo niño o niña víctima de abuso sexual se convierte en un potencial abusador sexual. A esto se le llama abuso sexual reactivo. Cuando a veces en Juvenfamily también atendemos estos casos de niños que están tocando a otros niños, ¿verdad? ¿Qué sucede acá? No solamente es que es la curiosidad de conocer el cuerpo. Hay que indagar qué está viviendo este niño, por qué lo hizo. Es que muy probablemente él fue víctima de abuso sexual.
¿sí? Algo está sucediendo y por eso él está tomando el mismo patrón, lo está repitiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y cuando hay niños, lo recomendable es siempre, primero, estar observando constantemente, tenerles puertas abiertas, ¿verdad? Porque no sabemos quién está llegando a la casa, qué está viviendo cada niño en su hogar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Consecuencias del abuso sexual infantil. ¿Cómo puede impactar la vida? Primero, un despertar precoz y por ende patológico, o sea, no normal, del pensamiento y de la conducta erótica. Cuando se observa a un niño hablando vulgarmente, jugando, ¿verdad? Con sus muñecos, con sus juegos, algún tema de contenido sexual, ahí es de indagar qué está sucediendo. Hay un despertar precoz. Lo que él no debía saber, lo que él no debería estar hablando, lo está hablando. O sea, precozmente él tiene información. A veces sucede también que niñas que han sido abusadas sexualmente tienden a temprana edad a ser muy sensuales, ¿verdad? Este es un despertar precoz, a estar interesadas en el sexo opuesto muy rápidamente. Eh, esto se refiere al despertar precoz y no normal, ¿verdad? También el descubrimiento del placer sexual se asocia a algo prohibido y esta mezcla se establece como un patrón de conducta. O sea, como que esto negativo, lo que han sufrido, esta sensación de ser oculto, de ser prohibido, es lo que genera o aprendieron que así hay una excitación. Entonces, crean un patrón de conducta inapropiada y es como pueden más adelante afectar su vida. Por ejemplo, una persona que fue víctima de abuso sexual tienden más adelante a ver pornografía o a creer que tiene que haber agresión en las relaciones sexuales, ¿verdad? O ya otras desviaciones de las relaciones sexuales, porque el concepto era que era algo prohibido, entonces no tienen relaciones saludables. Conceptos erróneos de la sexualidad. Nosotros como hijos de Dios sabemos que la sexualidad es un regalo de Dios para el matrimonio, ¿sí? Pero el enemigo, como siempre, ha querido destruir lo que Dios da. Lo que Dios da es bueno, es agradable, es perfecto, pero el enemigo todo lo distorsiona. Entonces crea conceptos equivocados. Las personas abusadas creen es algo sucio, es algo malo, es algo para hacer daño. Tienen pensamientos equivocados y eso afecta las relaciones para futuro, incluso en sus relaciones matrimoniales si llegan a tenerlas. Adicción a la pornografía y al sexo ilícito. Cuando se trabaja este tema con adolescentes, hay una capacitación para adolescentes en relación al tema de sexualidad. Se les habla acerca del personaje Ted Bundy, ¿sí? No sé si ustedes lo han escuchado. Ted Bundy fue un hombre violador, pero asesino serial. Mató docenas de mujeres y él tenía una adicción a la pornografía. Entonces, indica él que la corrupción, la distorsión que él tuvo en su mente fue por tener a temprana edad contacto con la pornografía. No sé si ustedes conocen este caso, han escuchado acerca de él. Fue una persona que fue sentenciada a muerte en Estados Unidos y antes de su muerte habló con el doctor Dobson, ¿verdad? Acerca de lo que él vivió y queriendo advertir a los padres acerca del cuidado de no caer
en este problema. Entonces, definitivamente esto afecta, ¿verdad?, en gran manera la vida de una persona. A veces tenemos el concepto cuando hablamos de pornografía, que es, los niños lo dicen también, películas para adultos, dicen. Es que vi películas para adultos. Y es que en realidad es un concepto que se debería de quitar porque yo creo que esto es algo dañino para cualquier persona, ¿verdad? Sin hablar de edad, a cualquier persona esto es dañino, no es agradable a Dios, definitivamente. Desviaciones sexuales en la adolescencia, ¿verdad? Problemas de orientación sexual, de confusión de identidad. Esas son algunas de las consecuencias. Confusión de la identidad sexual, lo que estaba diciendo, ¿verdad? Confusión de el agrado, de poder tener atracción al sexo opuesto. Hay confusión, hay desagrado y a veces por eso mismo se fijan en personas de su propio sexo. Prostitución, lo que hablábamos, ¿verdad? Ya cuando hablábamos de la investigación que hablaba que el 95% de las mujeres caen en prostitución fueron víctimas de abuso sexual. Desviaciones sexuales en la adolescencia. Estas desviaciones, podemos hablar acerca de lo que es la masturbación, ¿verdad? Por lo mismo que hay algo precoz en ellos, puede ser algo compulsivo. Esto puede afectar. Y de último tenemos aquí la soltería. Algunas personas que por temor a tener nuevamente una relación sexual prefieren no casarse por temor a una relación. Y una persona con abuso sexual va a tener problemas en el matrimonio. Entonces, necesita mucho apoyo para afrontar lo que vivió, para poder tener una buena relación con su pareja y tener a alguien que le comprenda, ¿verdad? Pero algunas personas prefieren evitar y quedarse solteros. Crea resentimientos, hostilidad. Estos son algunos sentimientos negativos que experimentan. Ira, depresión, autoagresiones, ¿verdad? Lastimarse a ellos mismos, a veces por no saber comunicar lo que están viviendo, por lo que están, no pedir ayuda. Algunas personas tienden a autolacerarse. Agresiones leves y en algunos casos el suicidio, ¿verdad? Por no pedir ayuda y ahogarse ellos mismos en este problema y una depresión profunda. Es digno y soberano, a la medida de los héroes, sin sumisión o sometimiento vergonzoso a quienes se creen dueños del mundo. Tal vez serán dueños de poderes materiales, pero, como decía Darío... Hermanos, favor de apagar sus micrófonos, por favor. Que vivimos invocados. Muchas gracias. No sabía si querían intervenir en una pregunta o qué, pero gracias. Muy bien. Ahora vemos prevención. ¿Cómo prevenir esto, verdad? La prevención del abuso sexual infantil. Ahorita todo lo que hablamos fueron antecedentes para tener información. ¿Qué es el abuso? ¿Cómo afecta? ¿Verdad? Eso es para iniciar. Pero ahorita lo que nos interesa, y quiero que tomen las herramientas y pongan mucha atención para que ahorita trabajemos en eso. La tarea es prevenir. Yo no sé por qué Juven Family trabaja mucho en temas de prevención y hemos tratado de promover. Y cuando invitamos a los padres a estas capacitaciones, son pocos los que se anotan o son pocos los que anotan a sus niños. Y es como que nos diera un poquito de temor, como que dijeran, bueno, mejor ignorémoslo porque si más habla uno de esto, más nos puede pasar. A veces hay temor de hablar de este tema. Entonces,
yo sí los exhorto como educadores, como líderes de niños, que puedan trabajar mucho este tema, tanto educando a sus niños como educando a las familias, ¿sí? Bueno, entonces en este tema ya vamos a entrar de lleno para que ustedes conozcan esta herramienta de la guía de Aprendiendo a Cuidarme. Esta guía o este material está compuesto por dos materiales. Uno, que es la guía para padres y educadores, que es el libro pequeño. Hay dos libros, uno grande y uno pequeño. Este pequeño tiene información general acerca de todo, como hablamos ahorita, del abuso sexual, las investigaciones, para que tengan el concepto de la importancia de educarnos en este tema. Y luego tenemos también cada unidad. Aquí nos dice cómo trabajar, qué hablar, porque a veces nos da temor cuando hablamos de este tema. ¿Qué le digo al niño? Y si me pregunta esto, ¿cómo le digo? ¿Cómo le explico? Entonces, este material que es para padres y para educadores, tiene en cada capítulo cómo abordar el tema con los niños y qué trabajar con ellos, ¿sí? Y luego está el otro material. Este material lo pueden adquirir en Juvenfami, ¿verdad? Porque este material es de Juvenfami. Ellos lo crearon. Entonces tenemos el libro para niños. Este folleto para niños está compuesto por material con dibujos apto para ellos, para poder aprender y con diversas actividades, ¿verdad? Para que el niño aprenda pintando y haciendo. Pues ese es el material. Ahora vamos a ver ya en qué consiste. Vamos a explicarles bien en qué consiste esta herramienta. Porque pues lo ideal, como es un material de apoyo, es necesario que el niño lo pueda trabajar, ¿verdad? Entonces les voy a explicar en qué consiste. Cuando en este material observamos una estrella, algunos capítulos tienen una estrella, eso significa ponerle mucha atención al mensaje porque es importante. Cuando encontramos un lapicito, significa que es una actividad para realizar, para escribir, para desarrollar un tema, para subrayar, es algo para realizar. Y cuando está un sol, eso significa que el mensaje hay que repetirlo varias veces para que quede en la memoria del niño y así pueda defenderse. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver en qué consiste este material. Este material habla desde lo general a lo específico que queremos llegar. Y en la unidad 1 tenemos cuidados generales, que el niño aprenda cómo debe cuidarse en general, de desconocidos, al cruzar la calle, de no recibir algo de personas ajenas, de caminar de la mano de papá, si va por la calle. Son generalidades. Ese es el capítulo 1. Vamos a ver el objetivo. El objetivo de la unidad 1 es aumentar en los niños su sentido de seguridad, memorizando sus datos personales y otra información básica que puedan usar en el caso de una emergencia o frente a una situación amenazante. Entonces, en este capítulo, el niño tiene que aprender los números de papá, de mamá, si en algún momento necesita ayuda para poderles llamar. A veces los niños estos datos no los tienen, ¿verdad? Entonces es importante para seguridad que lo puedan tener. Acá están los datos generales. A veces los apellidos, no saben los niños ni los apellidos. Nombre completo, su dirección, teléfono, para que a cualquier momento que digamos muy común en los pequeñitos es verdad que en un comercial pierdan de vista a papá, a mamá y lo que causa es temor. Pero si preparamos al niño que sepa sus datos personales, a quién debe acudir,
él va a saber cómo ubicar a sus papás, ¿verdad? No aceptar regalos de desconocidos, no abrirle la puerta a cualquier adulto. Estas son algunas generalidades. Es lo que trata el primer capítulo. Generalidades de cómo deben cuidarse. Ahora ya vamos en la unidad 2, donde ya vamos a cuidados personales. Y en estos cuidados personales, igual empezamos de lo general, cuidar mi higiene, cuidar mi cuerpo. Aquí les enseñamos por qué mi cuerpo es tan valioso, ¿sí? El primer mensaje que el niño aprende es, mi cuerpo es muy valioso porque Dios lo creó y yo soy responsable de protegerlo. Esto es lo primero que el niño aprende en esta unidad. ¿Por qué es importante cuidar mi cuerpo? Y algo que yo les digo a los niños en cuando trabajamos este material, es de que, ¿por qué se llama aprendiendo a cuidarme? Porque, ¿quién los cuida cuando están en casa? Los niños dicen mamá. ¿Quién los cuida cuando están en la escuela? Los niños dicen los maestros. ¿Quién los cuida cuando van de visita con la abuela? Pues los abuelos. Muy bien. Hay un adulto que los cuida, pero hay un momento donde están solos en una habitación con otro niño, con otra persona desconocida, donde no está mamá. Entonces, ¿quién me cuida? Yo me cuido. Por eso el material se llama Aprendiendo a Cuidarme, porque voy a aprender a cuidarme solito, porque esto definitivamente sucede cuando no está esta persona presente, quien es su cuidador, ¿verdad? Muy bien, gracias. El objetivo de esta unidad, que los niños desarrollen la habilidad para identificar a su alrededor las cosas que pueden dañar su cuerpo. Aquí hablamos de cosas generales desde accidentes, ¿verdad? Me debo cuidar de un accidente. Puedan llamar por el nombre correcto a sus zonas privadas, así llamamos en el material a los genitales, y que sepan aplicar los consejos para la higiene y cuidados necesarios de estas zonas, ¿sí? Aquí ya empezamos a lo específico de hablar de los genitales, pero acá les llamamos zonas privadas, para dar el concepto al niño de qué es privacidad. Privacidad es aquello que solamente ellos pueden tener acceso. Como por ejemplo, por ahí, ya, gracias por el micrófono que estaba encendido. Yo les digo a los niños que, porque tienen que comprender qué es privado. Por ejemplo, el cepillo de dientes. ¿El cepillo de dientes lo usa toda la familia? ¿Uno para toda la familia? No, dicen ellos, no, cada uno tiene el suyo. Muy bien. Nadie puede decirte, ¿me prestas tu cepillo? No, es mío. Muy bien, eso es privado. Tu cepillo es privado. Significa, es solo tuyo, ¿verdad? Entonces, ahí empezar a enseñarle al niño qué es privado, para que él comprenda, mi cuerpo es solo mío, ¿sí? Para que él comprenda eso. Entonces, por eso acá les llamamos zonas privadas a los genitales, para que sepan darle el mensaje que las tienen que cuidar. Aquí es donde les decía cuidados generales, ¿verdad? Me cuido de accidentes y aquí les hablamos a los niños. Miren, Dios nos hizo tan bien, nos dio nuestro cuerpo, entonces yo me cuido de no tener accidentes para no tener cicatrices, raspaduras, quemaduras, de lo general. Cuido mi cuerpo. Pero hay partes de mi cuerpo que cuido mucho más porque son más delicadas, ¿sí? Son más delicadas. Y estas partes delicadas llamamos lo que les decía zonas privadas. Y en este material, ahí aparece el solito. Zonas privadas. Nadie más que yo puede verlas ni tocarlas. El solito. ¿Qué significa el solito? A ver, alguien que recuerde qué significa el solito.
¿Alguien recuerda que abra su micrófono? Varias veces. Excelente, gracias, Verónica. Muy bien. Repetir varias veces para que quede en la memoria, ¿verdad? Entonces, este mensajito el niño lo repite. Zonas privadas. Nadie más que yo puede verlas ni tocarlas. Y lo repetimos una y otra vez para que el niño se le quede. Zonas privadas. Nadie más que yo puede verlas ni tocarlas, ¿verdad? Y recordemos que cuando hacemos ademanes con las manos, el niño puede recordar mejor, ¿verdad? Entonces, jugar con este material. Muy bien, gracias. Aquí ya enseñamos el nombre correcto de las zonas privadas. Ahí están en las flechas, ¿verdad? Pecho, vulva, vagina, vulva, que es lo exterior, vagina, lo interior, glúteos o nalgas y ano. Entonces, ¿por qué es tan importante enseñar el nombre correcto de las zonas privadas? Aquí es donde yo les decía a qué edad empezamos a hablar de educación sexual. Empezamos a hablar de educación sexual desde que cuando usted está bañando a su niño pequeño, a su bebé, y le dice, bueno, vamos a lavar tus glúteos, tus nalgas, vamos a lavar tu vulva, tu pene. Yo les digo el nombre correcto, eso es educación sexual. Porque yo estoy diciendo el nombre que es. Cuando yo me invento un apodo, ¿verdad? Vamos a lavar el panito, vamos a lavar el pajarito, apodos que comúnmente se tienen. Le estoy dando al niño el concepto de esto no se habla. Porque si esto es cabeza, si esto es mano, ¿por qué no le tengo apodo? ¿Por qué no le tengo apodo? ¿Por qué no le digo, ay, me duele la maceta? Nunca le ponemos un apodo a la cabeza, es cabeza, ¿verdad? Ay, me duele el codo. No le digo otro nombre. Entonces, si decimos apodos a las zonas privadas, estamos dando el concepto de esto no se habla. Es sucio, ese nombre no se dice. Entonces, el niño no tiene la libertad de hablar cuando algo le pase, ¿ya? Vamos a la siguiente imagen. Aquí tenemos el nombre de las zonas privadas del niño: pecho, pene, testículos, glúteos o nalgas y ano. ¿Sí? Entonces, igual, ¿verdad? De que igual con los niños, nombres correctos. A veces algunos padres, ¿verdad? Ahí te la vas bien allá. Ahí te la vas bien ahí y no dicen el nombre. Entonces recordemos por qué es importante. No estamos creando morbosidad, sino es educación. Muy bien, gracias. Cuidado de las zonas privadas. ¿Cómo vamos a cuidar las zonas privadas? Aquí ya entramos a algo específico, ¿verdad? Aquí ya hablamos acerca de la higiene, ¿sí? La importancia de cuidar mis zonas privadas. Me debo de bañar todos los días. Aquí hablamos de la importancia del cambio de la ropa interior, ¿verdad? Porque en este caso ya vamos a hablar más específicamente. ¿Por qué esta parte de mi cuerpo requiere más cuidado? ¿Verdad? Requiere más cuidado. Gracias. Ahora, ya hablamos de higiene. ¿Cómo deben cuidar sus zonas privadas? Ahora vamos a hablar más. ¿Cómo la debo cuidar? La debo cuidar en que nadie me toque, que nadie me haga daño. Entonces vamos a la unidad 3, donde dice lo que los niños no deben permitir. Para que él esté claro que hay personas, el material habla que hay personas con problemas en su mente y en su corazón y puede hacerles daño. A veces los niños no tienen en su inocencia,
no tienen de que hay personas con malas intenciones y podrían hacerles daño. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Hablarles que hay personas que podrían hacerles daño. El objetivo de esta unidad, el objetivo de esta unidad es que después de trabajar, pues esta unidad, los niños identifiquen plenamente lo que no deben permitir que les hagan y se sientan en la capacidad de defender su cuerpo, su mente y sus sentimientos ante la posibilidad de un abuso sexual, físico o psicológico, porque el material en esta unidad nos habla que pueden afectar mi mente, mi cuerpo y mis sentimientos, ¿verdad? Las tres formas cómo me pueden afectar. O sea, el área física y el área psicológica. Gracias. En esta unidad, con dibujos, enseña al niño que nadie, esto no lo deben permitir, debe besarles en la boca. ¿Por qué? Algunos padres tienen la costumbre de dar besos en la boca. Ellos, pues, con afecto y con tal amor, tal cariño, creen que es una muestra de afecto. Pero ¿cuál es el problema de hacer este tipo de contacto? De que el niño puede creer que en realidad esta es una forma de expresión de amor y otra persona lo puede hacer, ¿sí? O sea, ahí está el que el niño sea vulnerable. Si mi mami y mi papi me besan en la boca, puede venir otra persona y besarme también y no lo va a ver mal. Entonces, acá se habla con el niño de que esta es una muestra de cariño entre adultos, entre esposos o entre novios adultos, ¿verdad? Entre jóvenes, no para niños, ¿verdad? Entonces eso es importante, no deben permitir. Tampoco caricias que les hagan sentir incómodos. Por ejemplo, acá donde tenemos la imagen de la niña con carita triste, podemos ver de que en realidad ahí nos están tocando una zona privada, si se dan cuenta, ¿sí? Pero es que uno siente la malicia en un contacto, ¿sí? Uno siente ese desagrado. Entonces, cuando ellos no se sientan bien con una caricia, deben de decirlo, deben de pedir ayuda y no quedarse callado y esperar a que pase a más. Y luego también les enseñamos acá, donde vemos la figurita acá abajo del niño asustado y una persona enfrente, de que así como nadie debe verme ni tocarme, yo tampoco debo ver ni tocar a nadie, ¿sí? Porque tenemos el concepto, bueno, mi cuerpo es sagrado, mi cuerpo lo debo cuidar, muy bien. Pero ¿y qué pasa con las personas que son exhibicionistas o su excitación está en mostrar su cuerpo a los demás, que es otro tipo de desviación? También está mal, ¿sí? Nadie puede hacerme que yo vea o toque a otra persona. No debo ver la desnudez de otro. Gracias. Cuando me visto y me cambio también, ¿verdad? Y nadie debe estarme viendo. Aquí ya vemos lo que es el pudor. El pudor es importante enseñarlo. Esa privacidad para yo cambiarme. Luego tenemos el no ver. Aquí vamos un poquito a lo que es la pornografía, ¿verdad? No ver en la televisión la desnudez de otros. En material impreso, ¿verdad? Que un amigo quiere enseñarme una revista, quiere enseñarme algún material. No, no lo debo ver. Debe ser mi decisión, no verlo, ¿sí? Aunque haya curiosidad. Recordemos que lo prohibido da curiosidad. Entonces tenemos que recalcar que esto daña su mente, su cuerpo y sus sentimientos, los efectos que puede tener. Gracias. Acá en el libro nos habla de una historia, un cuentecito, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasa al ratoncito Pepe?
Y es que, como les decía, lo prohibido nos da curiosidad. Entonces el ratoncito Pepe quiere el queso que está en la trampa. Pero ese queso que está en la trampa le puede hacer daño. Entonces, el ratoncito encuentra amigos que lo alientan y le dicen, ¿verdad? Anda, tómalo, y sales corriendo. La presión de grupo. ¿Por qué no querés ver? ¿No eres hombre? ¿No te gustan las mujeres? La presión de grupo entre hombres. Y eso sucede hasta en niños, ¿verdad? Y el ratoncito sabía que no debía, pero al final se animó. ¿Y qué sucede? Ahí vemos al ratoncito, cataplum, cayó en la trampa, cayó en la trampa. Y esto tenemos que decirle a los niños, puede darte curiosidad, te van a invitar, te van a decir, pero caes en la trampa y no vas a poder salir. Y así es el pecado sexual, ¿verdad? Los quieren volver y no salir. Cuando tienen contacto con la pornografía y para algunos se vuelve una adicción. Y ahora muy común es que el primer contacto con la pornografía se tiene a los 8 años. A los 8 años, ya los niños tienen contacto con la pornografía. No han llegado ni a la adolescencia, pero el hecho de tener dispositivos les hace que sean más vulnerables y rápidamente tengan contacto con la pornografía. Gracias. La unidad 4 nos habla personas que podrían hacerte daño. Ya sé que no debo permitir, pero ahora, ¿de quién me debo cuidar? Y acá les enseñamos a los niños que nos debemos cuidar. Si vemos ahí las dos caritas, tanto del que tiene carita que no me da confianza, como aquel que se mira tan bueno. A veces creemos que solo nos debemos cuidar de los desconocidos, y no es así. También de los conocidos y de los que tienen carita de buenos. Tenemos que saber lo que no debemos permitir de cualquier persona. Gracias. El objetivo es que al terminar de trabajar esta unidad, los niños tengan un concepto amplio de quiénes podrían causarle daño y cómo ellos suelen engañar a los niños, ¿verdad? O sea, detectar a un abusador, ¿sí? Esto es lo que queremos enseñarle aquí al niño y de quién se debe cuidar. Vamos a ver la siguiente. Y aquí tenemos, ¿de quién me debo cuidar? No solo ponemos sexos masculinos, también femeninos, ¿verdad? Me debo cuidar de una tía, de un tío, de un abuelo, de una abuela, de un hermano o de una hermana, de la empleada doméstica, del primo o la prima, y en el caso, cuando a veces pues hay otra pareja en el hogar, del esposo o novio de mamá. De ellos me debo de cuidar, ¿verdad? Muy bien, gracias. ¿Cómo engañan a los niños? Debemos de decirles, porque es lo común, ¿verdad? Que los amenazan, que les van a pegar, que les van a hacer daño a la familia, que al que más quieren en su casa, voy a dañar a tu mamá. Esas mentiras que comúnmente dicen, debemos de ponerlas claras a los niños para que sepan que no es verdad. No hay cómo les puedan hacer daño. Solo los quieren intimidar y deben pedir ayuda. Deben hablar. Aquí hay una dinámica. ¿Qué hacer si te quieren engañar? Ahí queremos empoderar al niño en que crea. Sí me van a creer, porque el agresor dice, no te van a creer. El niño tiene que marcar ahí en una hoja, en donde están los ejemplos, sí me van a creer. El pensamiento positivo, sí me van a creer, ¿verdad? Te voy a castigar. No pueden hacer esto.
El niño, hay que cambiamos ese pensamiento que el agresor quiere infundir el niño temor para que él se empodere y pueda pedir ayuda. Ahora en esta unidad 5 tenemos aprendiendo a defenderse. Aquí es donde hay que tener como muy en cuenta y decirle al niño, a ti se te enseña y se te ha dicho que debes respetar a los adultos y que debes ser obediente. Pero tú vas a ser obediente en las cosas buenas, ¿sí? Tú vas a ser obediente en lo que te hace un bien, no en lo que te hace daño, ¿verdad? Porque ahí es donde el agresor puede aprovecharse, a someter al niño por obediencia. Y como debo respetar, no hago nada. No, aquí en esta unidad le enseñamos al niño a defenderse, a pedir ayuda si en algún momento puede haber un forcejeo y obligarlo a algo. Siguiente. Que el niño y niña sepa que tiene el derecho y la autorización de defenderse ante cualquier amenaza de un abuso sexual y que deben denunciarlo para no seguir siendo víctimas. O sea que aquí se le enseña al niño, muy bien, tú debes respetar a los adultos, tú debes ser obediente, claro, pero si te hacen daño o te quieren hacer daño, tú tienes el derecho y yo te doy la autorización para que te defiendas, para que pidas ayuda si tú estás solo, para que tú no te quedes callado y sobre todo denunciar, porque tenemos que hacer un alto a este abuso, porque hay casos que son años del niño ser abusado. A veces desde la niñez hasta que llegan a la adolescencia, a veces todavía en adolescencia, porque llegan a someter a tal manera al niño que no logra salir y pedir ayuda. Entonces, por eso acá habla acerca de denunciarlo para salir. Muy bien. Damos algunos ejemplos y con ellos dramatizamos y hacemos ejemplos. ¿Cómo yo me puedo defender? Puedo gritar para que me escuchen. ¡Ayúdenme! Y cuando hacemos este taller con los niños, los ponemos a gritar, ¿verdad? A que dramaticen. ¿Cómo puedo pedir ayuda? Se les dice, si hay algo cerca que tú puedas botar para que haga bulla, alguien llegue contigo, entonces lo puedes hacer, ¿verdad? Si es necesario, aquí como vemos la imagen, ¿verdad? Está mordiendo al agresor, pegar. ¿Qué puedes hacer para defenderte? Lo puedes hacer para que te escuchen, ¿verdad? Ese es en el caso que hubiera algo, un forcejeo. Luego, también el denunciarlo. Aquí es donde le está diciendo a los papás qué sucedió. No importa que tus papis se sientan tristes o se sientan afectados, porque muchas veces el niño quiere proteger a sus papás de este dolor y quieren llevar solitos esta cruz. Pero hay que enseñarles que si la comparten, va a ser más llevadera. Ciertamente sus papás se van a sentir tristes, pero juntos van a salir adelante. Muchos niños, a veces hasta adultos, se animan a hablar por primera vez que fueron víctimas de abuso sexual. Y hay algunos que viven en total depresión porque nunca lo hablan. Ahora, consecuencias en los niños. Les enseñamos a los niños cómo se pueden sentir si no hablan, si no piden ayuda. Pierden las ganas de jugar, pueden tener temor, pueden tener pesadillas, pueden tener deseos de pelear, que haya agresión, irritabilidad, pérdida de apetito, ¿sí?
Esto se les enseña a ellos cómo puede afectar su cuerpo. Cuando se les habla que esto daña su cuerpo, su mente y sus sentimientos, se les explica que esto lo puede atravesar, ¿verdad? Muy bien. Unidad 6. La unidad 6 nos habla acerca que hay secretos buenos y malos. Y se habla de esto porque muchas veces pues se guarda este secreto. Se guarda el secreto y les hace mucho daño. Y a veces el agresor también engaña así. Este es un secreto entre nosotros. Nosotros jugamos así. Yo te muestro mi amor así. Porque esa es una confusión. El niño a veces no identifica que es un abuso porque cree que es una muestra de amor, ¿verdad? Pero entonces el objetivo de esta unidad es enseñarle al niño. ¿Si me pueden poner la siguiente? Gracias. La anterior. Gracias. Que el niño y niña puedan distinguir la diferencia entre secretos buenos y malos para que no callen y se atrevan a denunciar cualquier conducta relacionada con el abuso. En un momento, trabajé hace años con una niña. La mamá llegó para trabajar aprendiendo a cuidarme, para prevenir en su niña o alguna situación de abuso. Su niña tenía como 5 o 6 añitos. Y trabajamos el material, todo lo que es el material. A los años, llegó la mamá preocupada porque lo que había querido prevenir sucedió una vez. ¿Y qué sucedió? Que la niña, pues el tío, es una persona cercana, por eso es el abuso, ¿verdad? Porque logran pasar la confianza y engañar al niño, y en este caso a la niña, y abusó de ella, le pidió que lo tocara a él. Pero la niña, cuando terminó la situación, fue y le contó a la mamá. Entonces la mamá me decía, estoy segura que si no hubiera trabajado yo este material, no hubiera sido una vez, hubieran sido muchas veces. Ella lo hubiera callado, no lo hubiera dicho. Y entonces a veces el abusador llega, ¿verdad?, a traspasar esa confianza. Pero lo importante es esto, que el niño reconozca que no me debo quedar callado. Entonces en eso tenemos que tener mucho cuidado. Recalcar mucho esto al niño, que hable, que pida ayuda. Gracias. Aquí damos el ejemplo, que es un secreto bueno y malo. Un secreto bueno, cuando se da a conocer, trae alegría, ¿sí? Como una fiesta sorpresa, un regalo. Pero un secreto malo trae tristeza, pero no por eso no lo voy a contar, porque si no la tristeza va a ser más profunda y tengo que pedir ayuda. Entonces hay secretos que no los debo guardar, no son buenos, ¿sí? Gracias. Y la unidad 7 habla acerca de excepciones y accidentes, porque algo bien importante de trabajar este material no es inculcar temor en el niño y el niño crear una paranoia. Me quieren hacer daño, ¿quién me está viendo mal? ¿Quién me va a tocar? ¿Quién? Porque a veces sucede esto, cuando el papá está constantemente hablando, diciéndole, pero con temor, el niño puede creer que totalmente todo su ambiente es inseguro. Entonces hay que enseñarle de que hay situaciones y excepciones en donde pueden ser accidentes y no necesariamente cualquiera quiere abusar de él. Sucedió un caso de un niñito que él no quería ni medirse ropa en el vestidor cuando mamá le quería comprar ropa, porque él tenía miedo, me van a ver y aquí alguien va a venir y me... O sea, tal temor
¿verdad? Porque hay que tener mucho cuidado cómo educamos a los niños. Muy bien, vamos a ver las excepciones y accidentes. En este capítulo, pues queremos que los niños puedan distinguir un potencial abuso sexual de un incidente o accidente para que no asocien algunas situaciones cotidianas con un abuso sexual. O sea, hay cosas que pueden pasar que son accidentes y no necesariamente me querían hacer daño. Y vamos a ver aquí cuáles. Por ejemplo, pues esto pasa mucho en los pequeños, ¿verdad? Que necesitan ir al baño y quieren ayuda porque no pueden desabrochar su pantalón, ¿verdad? Pueden pedir ayuda en ese caso. En este caso, pues puede pasar, ¿verdad? A veces uno se equivoca en no cerrar la puerta y alguien quiere entrar al baño. Pero si alguien dice perdón y retrocede y se va, esa persona no quería hacerme daño, ¿verdad? Para que el niño no llegue alarmado a casa y diga, ay, me abrieron la puerta del baño y querían hacerme daño. No, hay que distinguir cuándo es un accidente, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, enseñarle al niño que la visita al médico, esa es una situación que el médico sí puede ver mi desnudez en compañía de mis padres, ¿verdad? Eso es una situación. Y también cuando son bebés, porque los bebés sí los pueden ver desnudos. Y es porque ellos necesitan ayuda para la ducha y el baño. Pero cuando estamos ya grandecitos y yo mismo me baño, en ese caso, ya yo puedo cuidarme. Entonces ya desarrollamos lo que les hablaba, el pudor. Muy bien. Y la última unidad del material es esta que habla de situaciones y lugares. Y aquí les enseñamos a los niños y niñas que desarrollen la idea de que cuando duerman en otro lugar que no es su casa, mientras jueguen con sus amigos o cuando vayan a un baño público, pues alguien podría intentar hacerles cualquiera de las cosas que ellos no deben permitir, ¿verdad? En esos lugares, en lugares extraños, cuando duermen fuera de casa, cuando están en un lugar diferente que no es su casa, o a veces en su casa, pero hay que tener cuidado con quién, podrían hacerle daño. Que él identifique situaciones y lugares en donde él debe cuidarse. Por ejemplo, cuando va a un campamento, cuando hay muchas personas, ¿verdad? Dormir fuera de casa, ahí debo tener mucho cuidado. Cuando jugamos, ¿verdad? De que juegos no son permitidos, nada que exponga mi desnudez es un juego permitido, es un juego correcto. Puede hacerme daño. También cuando juegan los niños, ¿verdad? Enseñarles jugar de mamá y papá, del doctor. Nada, como les decía, ningún juego debe poner en riesgo o exponer sus zonas privadas, ¿verdad? Su cuerpo. Muy bien. Recomendaciones. Ahorita terminé con lo que acabo de hablarles. Terminé de explicarle completo lo que es el material. Trae 8 unidades y lo que se trabaja en cada unidad, que espero que les haya dado bastantes ideas para poder preparar y trabajar con sus niños. Aparte que lo ideal sería adquirir el material para que puedan tener apoyo, ¿verdad? Ahora, recomendaciones generales. Tanto el padre como la madre deben expresar afecto continuo a sus hijos. Eso es algo que por favor ustedes tienen que trabajar con sus familias, con los que ustedes trabajan, si tienen capacitaciones para padres, educarlos, enseñarles que el afecto es bien importante para que nadie se aproveche de vacíos, dándoles un supuesto afecto. Cuando hay vacíos emocionales, los niños pueden confundirse en esas caricias y pueden refugiarse. Algo común también es que los abusadores puedan compensar con regalos. Te acaricio, te toco. Ay, mira, aquí está este regalo. ¿Sí? Entonces, están llenando vacíos. Hay niños que creen que eso es afecto, se confunden.
se confunden. Entonces, hay que trabajar eso con los padres. Si hay adolescentes en casa y a la vez niños y niñas, se debe tener mucha precaución. Y uno podría decir, es que son mis hijos, yo los conozco. Pero como les repito, hemos recibido cada caso que se queda uno admirado, ¿verdad? Se queda uno admirado. En un caso trabajé con una niñita de 4 añitos que fue abusada por su hermano adolescente. La mamá estaba tan dolida, decía, si es mi hijo, yo no lo puedo creer que él le haya hecho daño a mi niña. Y cuando habló con el adolescente, ¿por qué le hiciste esto a tu hermanita? Según el niño le dijo, es que me molesta mucho. Y la quise castigar porque me molesta mucho. Entonces, por eso les digo, a veces sucede que cuando están en adolescencia, hay un despertar sexual y un querer descubrir. En ese descubrir empiezan jugueteos de masturbación, común también, lastimosamente caen en la pornografía, y recordemos que el pecado de la pornografía entra a la mente, y el pecado entra a la mente y luego baja al corazón y luego a la acción, luego quiero hacerlo, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado, precaución, hay que educar. Gracias. En la etapa de la vejez, algunas personas, especialmente hombres, podrían buscar un estímulo o gratificaciones, teniendo acercamientos inadecuados con los niños, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado también esta recomendación que damos, ¿verdad? Cuando hay niños invitados en casa, siempre se les debe supervisar, porque nunca sabemos si algunos de ellos estén siendo víctimas de abuso sexual y se dé el abuso sexual reactivo, ¿verdad? O sea, cuando hay invitaditos en la casa, pueden ser de mucha confianza, pero no sabemos qué está viviendo el niño en casa, qué información tiene y qué puede traer. Entonces, hay que tener mucho cuidado, siempre bajo observación. Y a veces, aunque sean familiares, recordemos que el abuso es entre personas muy cercanas, entre primitos, entre personas muy cercanas. Entonces, hay que educar y hay que prevenir, ¿verdad? Después de haber completado el programa, periódicamente reforcemos la información, porque seguramente ellos estarán expuestos a diversas situaciones imprevistas. A diversas situaciones imprevistas y necesiten tener esta información, o sea, tener como recordatorio de esta información. Entonces necesitamos que nuevamente se retome el material, ¿verdad? Perdón, solo voy, si me permiten, a conectar mi computadora que me acaba de anunciar que ya no tengo carga. Entonces la voy a conectar para no quedarme aquí y dejarlos. Mientras tanto, hermanos, si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario relacionado a este tema, les invito a que lo escriban en el chat, ¿verdad? Y lo vamos a ir leyendo conforme vayan apareciendo esas preguntas a su debido tiempo. Muchas gracias. Gracias, ya estamos acá. Muy bien. Evitemos, trabajemos en prevención, capacitemos mucho. Y cuando capacitamos con este material, estamos trabajando en prevención, pero muchas veces ya trabajando salen niños o surgen niños que ya confiesan porque no sabían qué les estaba pasando. Entonces, trabajando el material,
Es como abrir sus ojitos y darse cuenta, yo estaba siendo víctima, no sabía, y hablan. Entonces es tanto en prevención como en algún momento ayudarlos a los que ya lo han vivido y poner un alto. Entonces ya sirve para poner un alto. Muy bien, gracias. La siguiente. Es importante denunciar los casos de abuso sexual. El niño tiene que saber que para él es un derecho denunciar. A veces tenemos miedo, ¿sí? Y a veces nos pueden aconsejar para qué lo va a llevar a más grande. Pero en realidad debemos ponerle un alto, ¿verdad? Poner un alto. Porque ese abusador, si se detiene ya con el caso que nos dimos cuenta o estamos ayudando, ¿a quién más abusa? ¿A quién más está afectando? ¿Verdad? Gracias. Esta es información específica en Guatemala, ¿verdad? En Guatemala existen entidades que ayudan con asesoramiento legal y apoyo a las víctimas de abuso sexual. Y aquí les quiero presentar estas entidades. CONACMI, que es la Asociación Nacional contra el Maltrato Infantil, da asesoramiento, ¿verdad? En el caso legal, da asesoramiento para una denuncia y apoya a la víctima. También tenemos el Refugio de la Niñez, que es una ONG que también ayuda, ¿verdad? En estas dos áreas, tanto en asesoría como en víctimas, apoyar a las víctimas. Y la otra es Fundación Sobrevivientes, para también apoyar en estas dos áreas, asesoramiento y ayuda. Y luego tenemos la Comisión Nacional de la Niñez y la Adolescencia, pues que es la que va a ayudar para detener o velar por los derechos de los niños. Viva Juntos por la Niñez, y estas instituciones que definitivamente, pues acá en Guatemala son las que se van las que trabajan las denuncias, ¿verdad? El Ministerio Público, que es donde se ponen las denuncias. Ahora, pues las denuncias pueden ser anónimas y ahora también ya se pueden en una página poner en línea las denuncias. Y está pues la PGN, que es la Procuraduría General de la Nación, la que cumple o vela por los derechos de los niños. Cuando se hace una denuncia, en realidad ahora dan seguimiento a los casos, porque están muy cerca de velar por los derechos de los niños y los adolescentes, ¿verdad? Gracias. Siguiente. Muy bien. Esta es una canción. Solo quisiera, no sé si ahí la tenemos, que escuchemos un pedacito para que podamos, siempre como material de apoyo, porque a veces con los niños se requiere reforzar mucho el contenido. Este material que es con dibujos, pintan, recortan, aquí tiene para recortar, pero recordemos que los niños ahora son muy auditivos y se requiere de material audiovisual. Entonces me gustaría que escuchemos esta canción. Cuidado, cuidado. El abusador puede estar a tu lado. Cuidado, cuidado. Habla con tus padres si algo ha pasado. Tenemos que cuidarnos del abusador, identificar quién nos falta el respeto. El abuso viene disfrazado de amor, pidiendo que guardemos un secreto. Cuidado, 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 cuidado. Tus genitales no se tocan por nada del mundo. Eso es abuso, eso es abuso. Si alguien te pide que acaricie los suyos, eso es abuso, eso es abuso. Si delante de ti otro se toca en este punto, eso es abuso, eso es abuso. Si te rozan tu cuerpo con disimulo, eso es abuso, eso es abuso. Si te piden una foto de tu cuerpo desnudo, eso es abuso, eso es abuso. Si te muestran videos o películas de adultos, eso es abuso, eso es abuso. Si te hablan
tuyo. Eso es abuso, eso es abuso. Si te besan en la boca, grita muy duro. Eso es abuso, eso es abuso. Si te ofrecen regalos por un besito tuyo. Eso es abuso, eso es abuso. Si te dicen que juguemos a acostarnos juntos. Eso es abuso, eso es abuso. Si te dicen que no cuentes, que te quedes mudo. Eso es abuso, eso es abuso. Si alguien de la familia te genera susto. Eso es abuso, eso es abuso. Cuidado, cuidado. El abusador. Muy bien. Nos habla claro de que deben de estar alerta, 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 ¿verdad? Tener mucho cuidado. Y algo que mencionaba aquí la canción, que dice, si te piden fotos desnudas. Esto es muy común en adolescencia, ¿sí? Esto en adolescencia, el término o los niños tienen la palabra pack, que por ejemplo están chateando y le dice, compárteme tu pack. Entre adolescentes tienen como esas palabras claves y saben que ese pack es un paquete de fotos desnudas. Y los niños no, o adolescentes no comprenden que eso es pornografía, ¿sí? Exponer su cuerpo desnudo, enviar fotografías suyas es pornografía. Es un abuso, ¿verdad? Porque esas fotografías después las exponen, las comparten y pues ese ya también, ¿verdad? Es otro tema. Cuando son víctimas que creen que están hablando con un jovencito y es un adulto el que está atrás, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y hay otra canción también que pueden trabajar o compartir con los niños. Cuida, tu cuerpo es sagrado. Vamos a escuchar un pedazo, una parte. Te está acercando mucho y dice ven a jugar. Mírale a los ojos, muéstrale tu enojo y pronto se alejará. Si te hacen cosas que no entiendes y no son para tu edad, llama a tu familia, busca un policía, nadie te debe tocar. cuidado, mira bien a todos lados. A veces la gente se porta mal, muy mal. Cuidado, que tu cuerpo es sagrado. A veces los adultos te hacen mal, muy mal. Cuidado, siempre es mejor decir que no. Nadie debe de tocar tu cuerpo, eso es algo que está mal. Y si te amenazan que esto es un secreto, cuéntaselo a tu mamá. Si te llevan a un lugar extraño, corre pronto sin dudar. Aunque sea tu primo, tío o vecino, lo mejor es desconfiar. Cuidado, mira bien a todos lados. A veces la gente se porta mal, muy mal. Cuidado, que tu cuerpo es sagrado. Muy bien, gracias. Estas canciones se las voy a compartir para que puedan tenerlas y hacer uso de ellas como material de apoyo para si les gustan trabajar con sus niños, porque como les digo, ahorita pues los niños son muy de material interactivo, audiovisual, entonces con la música aprenden muy bien. Y por último, solo quisiera compartirles una página como material de apoyo, porque creo que siempre necesitamos cómo apoyar a los niños en el área espiritual. Este canal cristiano para niños se llama Cucharadita de Miel y habla de historias bíblicas. Creo que eso a veces se ha perdido mucho. Y la persona que trabajó este material, los dibujos, es quien trabaja esta página. Los dibujos también son elaborados por ella.
Y me gustaría que pudieran observarlo. Buscarlo en YouTube, el canal, Cucharadita de Miel, y puedan compartirlo con sus niños para que tengan esa semilla, ¿verdad? De conocer la palabra, la Biblia, para poder cuidar sus sentimientos. Muy bien. Siguiente, no sé si tenemos algo más. Muy bien, terminamos. Entonces, tenemos el tiempo para preguntas. No sé si hay preguntas y si me ayudan a leerlas para poder. Claro que sí, hermana. Muchas gracias. La verdad que ha sido una capacitación muy estupenda, necesaria, ¿verdad? Yo sé que el tema es muy fuerte, pero necesitamos ya quitar esos tabús de nuestras iglesias, de ¿verdad? Nosotros mismos, para que podamos nosotros compartir y cuidar y poner en acción, ¿verdad? Todas estas. Aquí hay una pregunta en el chat que se la voy a leer. Y dice, buena tarde, hermanos. ¿Cómo hacer entender a los padres que besar a los niños no es correcto? ¿Y cómo podemos conseguir este material de los libros? Y bueno, sería el precio, ¿verdad? ¿Y cómo lo podemos conseguir? Muy bien. Creo que para hacer conciencia a los padres es ponerlos en el lugar. Usted lo ama y por amor lo hace, ¿sí? No queremos decirle usted está abusando de su hijo por darle un besito en la boca, sino el mensaje está haciendo que su niño sea vulnerable a que otro quiera besarlo y piense que eso es correcto, ¿verdad? O sea, ubicar en que es una muestra de cariño para adultos, ¿verdad? Entonces, así es como tenemos que educar a los padres. Tenemos que enseñarles, sí, usted lo ama, incluso a veces algunos padres creen, ay, porque amo tanto a mi hijo y es que cuando son bebés dan tanta ternura, todos, el bebé, porque es bebé, beso sus nalguitas, beso sus genitales. No está correcto, no está correcto, porque desde pequeño, pues, debo respetar su cuerpo, sus genitales, puedo darle un concepto equivocado. Entonces, ahí es como tenemos que educar a los padres. Luego, con respecto al material, ya habían presentado la imagen anterior donde están los números de Juvenfamily, pero ahorita lo vamos a proyectar nuevamente, donde pueden comunicarse y el material, que es un paquete del libro de educadores, el libro de niños y un CD, porque hay un CD como interactivo, como videojuego, donde el niño entra en un CD y hay como un juego. Ese paquete vale 100 quetzales, ¿sí? 100 quetzales. Si quieren solo el libro de niños, vale 50 quetzales. Y si quisieran solo el videojuego, 50 quetzales. Pero en realidad, 100 quetzales por un paquete de 3 materiales, que es este libro, el grande y el CD, pues considero que es muy, muy bueno para poder como educadores tener herramientas, ¿verdad? Herramientas para educar y capacitar a los niños. No sé si hay otra pregunta. Gracias. Sí, dice, ¿cómo podemos intervenir como maestros si detectamos un caso de abuso en los niños? Muy bien. Como maestros, a veces los niños tienen mucha confianza y hablan a los maestros. Primero es hablarle al niño lo importante que es confesarlo a sus padres para pedir ayuda. Porque yo como maestro tal vez no puedo ir legalmente y buscar la ayuda, o puedo anónimamente denunciar si yo sé que el abuso está en su casa. Pero como hay que ayudar al niño o intervenir es, tú me contaste este secreto, te lo agradezco. Y yo te voy a ayudar para que tu corazón sane, porque ahora con lo que platicamos y trabajamos, creo que tienen herramientas cómo ayudar al niño a exteriorizar.
¿sí? A exteriorizar. Pero tienen que decirle, yo te acompaño, yo te apoyo, vamos a decirle a tu mamá y trabajar con la mamá para que puedan ayudarle a detener el abuso y a trabajar en la restauración del niño. Ese sería el apoyo que pueden tener. Ok, aquí vamos a leer otras. En moneda hondureña, dice, ¿cuánto se habla el precio? Yo creo, hermana, que ahí tendríamos que hacer el cambio, ¿verdad? De ver Sí. cómo está con la moneda hondureña. Creo que alguien dijo son $12. Ok. Sí, tal vez una pregunta, hermana. Disculpe, ¿existe este material para de manera virtual para los hermanos de Honduras y del Salvador, aunque tuvieran que comprarlo, por supuesto? Perdón, hermana. No sé en ese caso si hay en material virtual. No sabría, está en PDF, me indica Mijail que está apoyándome. Creo que en ese caso me gustaría que nos comunicáramos directamente a Juvenfami. Me indica Mijail que es el apoyo que está conmigo de Juvenfami, que sí está en PDF. Entonces lo que vamos a hacer es comunicarnos con Juvenfami. Igual yo voy a trasladar la pregunta para que ya estén preparados para cuando reciban noticias de ustedes, porque lo que se ha hecho es trabajar como con envío, ¿verdad? Con envíos. Pero vamos a trasladar esta necesidad para ver si es posible, ¿verdad? Vamos a trasladar y dar respuesta. Gracias. Muchas gracias, hermana. Mire, hay otra pregunta en el chat. ¿Cómo ayudar en la restauración si el abusador es niño o adolescente? ¿Cómo ayudar, perdón? ¿Cómo ayudar en la restauración si el abusador es un niño o un adolescente? Lo que hay que trabajar es con el víctima y el victimario, ¿verdad? O sea, tanto el que fue afectado como el que está haciendo el abuso reactivo, porque el que está haciendo el abuso reactivo ha sido en algún momento víctima. Entonces hay que trabajar con él la restauración del perdón, comprender que lo que vivió él fue un abuso y no es normal, para que entonces pueda sanar su corazón y en su momento pedir perdón, ¿verdad? Por lo que ha vivido o lo ha repetido y saber que debe ponerle un alto, que así como le dañó a él y dañó a otros niños o jugó con otros niños, afectó la vida emocional de otros. Entonces, así es como hay que trabajar con la víctima y el victimario. Trabajar cuando hay un abuso, hay que trabajar el proceso de perdón, identidad, porque deben perdonarse a ellos mismos. Hay mucho sentimiento de culpa. Entonces tienen que perdonarse a ellos mismos. Muchas gracias. Una pregunta que yo tenía es ¿cómo identificar cuando un niño o una niña está siendo abusado o abusada? Lo vamos a identificar en la conducta del niño. Vimos un poco, yo les decía, algunos síntomas: pérdida de apetito, cambio de estado de ánimo, irritabilidad, pesadillas. Pero más voy a observar si hay algún despertar precoz, o escucho que tiende a hablar de este tema, o en los juegos. Si hay juegos, se llaman sexualizados, juegos sexualizados. O sea, por ejemplo, con sus muñecos, pone uno encima del otro, vemos que son poses extrañas, hacen sonidos extraños. ¿Qué está pasando?
¿verdad? Ahí es donde uno ya va detectando aquí. Hay algo que no es normal, entonces ya se trata de buscar ayuda individual para poderle apoyar, o algo que a veces directamente, a veces los niños, cuando alguien te tocó, alguien te hizo esto, a veces los niños se cierran. Por eso es de que cuando trabajamos este material, da como pie a que el niño pueda identificar, pedir ayuda y decir, sí, eso, lo que está en ese dibujo me pasó, ¿verdad? Okay. Hermana Patricia Barahona, tiene la mano levantada. Hermana, tiempo es suyo. Buenas tardes, hermanos y distinguida ponente en esta tarde. De verdad, gracias por esta enseñanza. Perdonen que no aparezca mi cámara. He tenido problemas de conexión y aunado a eso creo que mi flex no está funcionando, pero agradezco esta oportunidad que nos dan como líderes para poder apoyar. Yo creo que más que todo es empoderar al víctima, ¿verdad?, de este tipo de abusos. Y creo que este plan es preventivo. Y yo sí quisiera suplicar que nos dijeran cómo obtener el material, ya que a nosotros nos corresponde en el distrito ayudar, apoyar a muchas personas, a muchas iglesias, y queremos hacerlo en este momento de pandemia, que ustedes saben que no solamente es el COVID, sino es el hacinamiento de familias en casa, donde pueden los niños estar siendo víctimas sin que nosotros nos demos cuenta. Porque ahora está el abuelo, el papá, el tío, la prima, no sé quién, no sé cuánto, y los niños dicen, ahora toda mi familia está aquí porque a uno los despidieron del trabajo, a otros no tienen dónde vivir, y creo que en este tiempo el enemigo está queriendo tomar ventaja, pero bendito sea Dios, estamos alertas y creo que el material es oportuno para la necesidad que se nos está presentando. Entonces, yo sí solicito, por favor, me puedan decir a dónde puedo. Yo tengo los números de Juvenfami, creo que ahí podría ser mi solicitud, licenciada Wendy. Así es, hermana. Como le digo, ahorita ya al menos nos comunicamos para que Juvenfami pueda darme la respuesta bien si está en PDF o cómo es el proceso de envío, ¿verdad? Pero sí, esa es la meta, que ustedes tengan este material para herramienta. Entonces, no sé cómo ustedes están como ministerio, también podría ayudar si cuántos lo quisieran para que, digamos, tantos materiales fueran a Honduras, tantos materiales fueran a El Salvador, porque entonces si se organizan así como ministerio, podría ser más factible no solo enviar un material, sino ya un paquete, ¿verdad? Entonces me gustaría tal vez que nos coordináramos así, si fuera posible, por ministerio y por país, para que así Juvenfami pueda dar la información, porque creo que individualmente sería un poquito más difícil, pero estamos ahorita en esto ya con esa pregunta para poderles dar respuesta. La otra vez también estuve ahí en comunicación para darles el material de apoyo que les ofrecí de canciones y esto. Entonces, de igual manera, vamos a estar en comunicación para que ustedes esto no quede ahí sin concluir, ¿verdad? Muy bien, gracias. No sé si ya para terminar habrá alguna pregunta. La hermana Lucy Poveda. Amén, hermana. Hermana Lucía, paseo. Dios le bendiga, hermano. Amén. Donde estuvo diciéndonos la hermana, ¿verdad? De quienes debemos tener cuidado para con los niños. Yo quiero anexar algo más en el nombre del Señor y con mucho respeto. Pero también ahí me gustaría incluir a los pastores, porque muchas veces nosotros creemos que porque son siervos de Dios, que porque son pastores, los niños deben abrazarlos, debemos dejarlos con ellos, debemos permitirles que les den clases a solas. Y yo digo que debemos nosotros cuidarlos como ministerios de escuela dominical, estar pendientes de quiénes les están dando las clases a nuestros niños, estarlos supervisando constantemente, porque a veces decimos, no, es que es el siervo de Dios, yo lo conozco bien, y han habido casos en que hay niños que han sido
abusados por pastores. Entonces, esto es para que tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces también vemos el caso de que ellos no se dejan ayudar porque ya ellos tienen esa secuencia en su vida y no se quieren dejar ayudar para que puedan dejar ese tipo de problemas que tienen. Y nuestros niños muchas veces están siendo bombardeados en este caso, y ahora que ellos llegan a la adolescencia o son adultos, ya ellos no quieren ir a la iglesia. Hay presas que no quieren ir a la iglesia porque algún pastor los tocó, que porque el pastor les enseñaba a tocar piano o le llevó y fueron a algún retiro y se dio el caso que allí les tocó algunas partes de su cuerpo. Entonces ya ellos por eso no quieren asistir a la iglesia. Que Dios me les bendiga y este es un aporte, ¿verdad? En nombre del Señor. Amén. Gracias, hermana Lucía. Muy oportuno lo que usted dice. Por eso hay que enseñarle al niño, ¿de quién debo cuidarme? Donde dice el material, mi tía, mi tío, del pastor, la pastora, del ministro, del diácono, de quien sea. Nadie puede tocarme. Y es muy cierto lo que usted dice. A veces, lastimosamente, hay personas que llegan a estos puestos, digámoslo así, con heridas en su corazón, con problemas que no han sanado y se aprovechan de la necesidad. Incluso vamos a orar y ese vamos a orar y le pongo manos y hay una falta de respeto y el niño se queda, ¿será que yo estoy mal? ¿Será que me confundí? Porque no creo que el pastor, pero van ganando la confianza. Entonces hay que tener mucho cuidado y darle las recomendaciones a los niños y creo que esto es muy oportuno lo que dice, no enseñar en privado, ¿verdad? Yo creo que siempre tenemos que tener ese cuidado por el cuidado de los niños, de sus derechos. Siempre estar como en compañía, puerta abierta, eso es muy cierto para poder incluso orar por niños, ¿verdad? La restauración de los niños. Voy a enviarles donde están las canciones, algunas citas bíblicas que ayudan en el proceso del perdón para poder trabajar con los niños y otras recomendaciones. Entonces, siempre les voy a hacer llegar algún material de apoyo, aparte de las canciones, ¿verdad? Citas bíblicas y lo que va a ayudar para trabajar la restauración. Cuando identificamos, bueno, ya hay un abuso, ¿cómo trabajo la restauración y el proceso de perdón, ¿verdad? Muy bien. No sé si hay algo más. Gracias, licenciada. Hermana Mildred Ambrosio está levantando la mano. Y buenas tardes, hermanas y hermanos, que el Señor les bendiga, licenciada Wendy. Gracias. Este tema es un tema muy importante. Quiero compartir algo. Mi hijo está estudiando y en el lugar de estudios, yo siempre como madre le he dicho a él que tenga cuidado, que todas las recomendaciones como madres que tenemos hacia ellos, ¿verdad? En una ocasión estaban casi saliendo a recreo y me recuerdo que él, asustado, al final del día me dice, mami, fíjate que un grupo de niños, cuando nosotros estábamos casi para salir a la hora de recreo y éramos 5, llegaron unos niños de otro grado, 6º grado más o menos, y nos dijeron, ¿quieren ustedes un quetzal? Bájense el pantalón y se los voy a regalar. Y entonces creo que de alguna manera, como nosotros como padres o madres de ellos, tenemos esa responsabilidad de enseñarles a ellos, ¿verdad? Creo que vivimos en tiempos así como que de apresurados, que casi no nos da tiempo de hablar con ellos de algo, ¿verdad? Pero me decía él, vieras, y vine y le dijimos a la maestra no nos creyó. La maestra lo que hizo es de hablar con la otra maestra de ese grado de los niños y creo que de alguna manera a veces nosotros desconfiamos de las palabras de los chiquitos en lugar de venir y tener ¿qué le diré? Buscar realmente verificar si es verdad o todo, pero tener siempre esa incógnita
puede ser cierto lo que ellos nos dicen, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros no, nosotros decimos, no, de plano no pasó nada. Y las maestras vinieron, se reunieron, porque yo al día siguiente hablé con la maestra, porque ya no pude hablar ese mismo día, y la maestra me decía, no señora, es que eso no fue así. Yo estuve averiguando y no fue así. Y creo que de alguna manera como madres nosotros enseñamos a nuestros hijos que nos cuenten las cosas para que en algún momento sucedan estas cosas, nosotros sepamos que ellos tienen que tener ese cuidado. Entonces mi hijo me dice, y yo le pregunto, ¿y tú qué hiciste? Pues fíjate mami que lo que hice, le dije a mis compañeros, corrámonos de acá, porque ellos están diciendo eso y eso no es correcto. Él tenía en ese tiempo 6 años. Entonces creo que los otros niños igual fueron sus testigos y créanme que en cierto momento se sintió como de chiste, pero a la larga creo que es algo muy, muy complicado porque niños de 10 años, 11 años les dicen a niños de 6 que hagan ciertas cosas. Entonces creo que tenemos que tener una gran preocupación también lo que puedan suceder en los establecimientos. Era lo que quería compartir, hermana. Muchas gracias, sí es cierto. Entonces, hay que tener siempre como beneficio, ¿verdad? De creer en el niño e indagar primero. Bueno, yo agradezco este espacio, lo que ustedes me proporcionaron para compartir este material. Gracias por el tiempo, por estar tan receptivos y sobre todo porque confío que ustedes lleven este material a repetirlo para multiplicarlo y poder ayudar. Entonces, voy a estar haciendo llegar con el contacto que tiene Mayari y si me hacen favor de distribuirlo, hermana, para que llegue las recomendaciones a todos y las material de apoyo. Muchas gracias, licenciada Wendy, por su aportación en esta capacitación que creo yo que ha sido de mucha relevancia, ¿verdad? Para cada uno de los que se pudieron conectar. En la Iglesia del Nazareno hay 4 ministerios que se relacionan con niños. ¿Por qué? Porque en la Iglesia del Nazareno creemos en la importancia que tienen los niños como personas, ¿verdad? En sus 4 áreas, ¿verdad? Y estos ministerios son MNC, que es Ministerio Nazarenos de Compasión, Escuela Dominical y Discipulado, que tiene 14 ministerios y dentro de esos 14 está el Ministerio Entre Niños, ¿verdad? Tenemos en el Ministerio de MNC el Ministerio de DINA, que es Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia. Y también tenemos los CDIs, que son proyectos de desarrollo, ¿verdad? En algunos distritos. En estos ministerios, nuestro enfoque es cuidar a los niños y a los adolescentes. Y por eso es de que nosotros, viendo esta problemática, ¿verdad? Pues nos hemos dado a la tarea de buscar apoyo de este tipo, ¿verdad? Donde podamos ser capacitados, pero no solamente capacitados, sino que ahora tenemos mayor responsabilidad a poner en práctica lo que nosotros hemos aprendido. ¿Con quiénes? Con los niños. ¿Con quiénes? Con los adolescentes. ¿Con quiénes? Con los padres de familia, ¿verdad? De nuestras iglesias locales, de nuestras iglesias en los 20 distritos, 24 distritos del área norcentral. Entonces, hermano pastor, hermana coordinadora de ministerio, no se quede con la información. Ahora vamos a hacerlo, ahora vamos a practicarlo. Esto es muy importante. En Escuela Dominical y Discipulado enfatizamos que no solamente debemos discipular los domingos, porque no nos va a dar tiempo, sabiendo que el discipulado ya es de manera integral, ¿verdad? Entonces, ahí ya se complementa MIED con DINA, de Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia. Entonces, si vamos solo los domingos a dar una clasecita de escuela dominical de 1 hora, no va a ser posible identificar aquellos problemas que los niños tienen cuando asisten a nuestra clase de escuela dominical. Y muchas veces allí están los niños maltratados, abusados,
y necesitamos nosotros entonces prepararnos y tener estas herramientas para poder reconocer cuando un niño está siendo maltratado y cuando un niño está siendo abusado, ¿verdad? Así que muchas gracias, licenciada, por su aporte. Estamos muy contentos y creo que todos estamos así. Y gracias, hermanos, por haberse conectado. Y pues estoy ahí a sus órdenes, ¿verdad? Igual la hermana Damaris queda a sus órdenes para que ustedes se puedan comunicar con nosotros de manera que de pronto pudiéramos nosotros también colaborar para llevar este material a ustedes. Que Dios les bendiga. Muchas gracias una vez más, Gracias, licenciada. hermana. ¿Verdad? Muchas gracias a todos los que han tomado ese tiempo. Es una inversión que hacemos para el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, solo quiero darles unos anuncios. Esta capacitación está siendo grabada, como la vez pasada la grabamos y la pudimos compartir. Si a ustedes, alguno de ustedes no la recibió, pero sí la hermana Charito, coordinadora de NIED, la puede compartir en todos los chats, ¿verdad? Y de igual manera lo hacemos en MNC. Entonces va a estar disponible. Entonces vamos a terminar, ¿verdad? Nuestra capacitación y que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y que les use allá en sus iglesias locales. Que sean ustedes esa voz de esos niños, ¿verdad? Para que podamos nosotros frenar esta situación que está pasando en nuestros países. Que el Señor les bendiga. Tengan ustedes muy buena tarde. Muchas gracias. Feliz Muchas tarde, gracias, hermana Damaris, bendiciones. hermana Charito. Amén. Licenciada, muchísimas gracias. Muchas gracias, hermanos. Dios les Hermanas. bendiga. Dios les Amén. bendiga. Muy buenas tardes. Con permiso. Amén. Tardes. Propio, Hola, Dios les Charito. bendiga. Bendiciones, hermana. Feliz tarde, muchas gracias. Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias, licenciada. Bendiciones. Amén. Saludes hasta Honduras, Nicaragua, El Salvador y donde se hayan conectado. Gracias. Amén, amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.